sin referencia también al PER, ¿podrías explicar también un poco el concepto de Maya? De Maya. Maya como ilusión. Sí. Ah. Maya es la emplean mucho en el hinduismo, ¿no? Para referirse a la naturaleza ilusoria de esta realidad. O sea, esta realidad es ilusoria, pero no significa que eso no significa que haya otra realidad que no lo sea. ¿Eh? Todas las realidades, es decir, todo lo que podamos percibir con los sentidos, todo lo que podamos pensar, todo lo que podamos categorizar, elucubrar sobre ello, es Maya. Es ilusorio. ¿Por qué? Porque nuestros órganos de conocimiento, nuestro conocimiento, está siempre mediatizado por los órganos de conocimiento. Y esos órganos son condicionados y limitados, como vimos en el último módulo acerca de las capacidades sensoriales. Nosotros vemos lo que vemos, pero no vemos el ultravioleta y no vemos el infrarrojo. Con lo cual, lo que vemos es una pequeña parte solo de la realidad. Y al tomarla por la realidad como tal, entonces caemos en una ilusión. Es la misma ilusión que experimentaban los personajes del mito de la caverna de Platón. Estaban mirando una pared, detrás de ello había un fuego, detrás de ello pasaban gente y la luz del sol proyectaba la sombra de la gente en la pared. Entonces ellos veían solo sombras. Eso es. Y pensaban que esa era la realidad porque estaban atados a ese ángulo de visión, a esa percepción, y no podían ver otras cosas. Entonces, eso es ilusorio, es Maya. Pero la expresión que se emplea en el Buda Dharma es realidad ilusoria, no irrealidad. Es importante la diferencia, entender la diferencia. Porque si uno dice que esto es irreal... Quiere decir que hay otras cosas que sí son reales. Exacto. O que uno puede hacer lo que le dé la gana. Aquí, por puesto que esto es irreal. Por ejemplo, me puedo echar el vaso de agua por encima y no me voy a mojar, porque como es irreal. O a lo mejor va a caer agua, pero nadie se va a mojar, porque como yo soy irreal, no. Es una realidad en cuanto que la percibimos. O sea, tiene la naturaleza de ser percibida. Por eso se le llama realidad, en tanto que es percibida. Pero esa percepción es ilusoria. Ni siquiera vemos lo que hay delante de nosotros. Ni siquiera conocemos lo que hay delante de nosotros. Solo tenemos un conocimiento y una visión limitada. Para conocer esto que se está produciendo aquí, no deberíamos limitarnos solo al propio punto de vista, que es finalmente uno más, sino que habría que incluir el punto de vista y la sensibilidad de cada uno de los presentes. Habría que incluir el punto de vista de las plantas, de los árboles, de cada árbol, el punto de vista de cada planta, el punto de vista de cada insecto, de cada pájaro, de todo lo existente. Y cuando pudiéramos unir todos los puntos de vista, todas las percepciones en una sola, podríamos decir, esto es lo que más se acerca a la realidad. Entonces, el error
que cometemos todos consiste en considerar que nuestro punto de vista estrecho, pequeño y mezquino, insignificante, es la realidad universal, es la verdad, con grandes letras mayúsculas, en vez de reconocer que es una pequeñísima percepción de eso tan vasto, enorme y misterioso que hay ahí, que es la existencia. Entonces, es irreal, es ilusorio en el sentido, se le dice también en el budismo, que es muga en japonés o anatma en sánscrito, que carece de naturaleza propia, esta realidad ilusoria. Comprender esta noción de carecer de naturaleza propia es muy importante en el Dharma. Es uno de las 3 grandes características del Dharma que deben ser penetradas por todos los practicantes. La insustancialidad se llama también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ningún fenómeno de los que aparece ante nuestra percepción tiene naturaleza propia porque es un fenómeno que surge solo como resultado e interacción de otros muchos factores. Surge como fruto de la ley de causa y efecto y del principio de la interdependencia. Es decir, ningún fenómeno, ninguna cosa, ningún pensamiento, ningún ser surge espontáneamente de sí mismo, de su propia naturaleza. Si así fuera, tendría naturaleza real, naturaleza propia. Pero todo surge como fruto de una interacción. Y, además, todo fenómeno, y por lo tanto la realidad completa que percibimos, no permanece idéntica a sí misma de un instante a otro. Por eso se dice que no tiene una realidad sustancial. Dice que no hay una fidelidad a una sustancia. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, pues en este vaso hay una cierta permanencia de un instante a otro. El vaso conserva su forma. Por eso sirve como vaso, ¿no? Si no conservara su forma, pues no podría contener nada. Pero puesto que es sólido y conserva su forma, sirve como vaso. Bueno, basta con que lo dejemos caer. ¿Qué os parece? Lo dejamos caer y vemos cuánto tiempo el vaso es capaz de conservar su forma. ¡Joder! Ha conservado la forma. ¡Milagro! ¡Ha conservado la forma! ¡No me ha funcionado el truco! La losa sigue con la forma. Lo voy a esconder, lo voy a esconder. ¡La hostia! Esto es un complot. No quiero que uséis el móvil. ¿Qué clase de vaso compráis aquí? No lo atrajo lo suficiente la gravedad. No lo atrajo lo suficiente la gravedad para romperlo. ¡Qué milagro! No se rompe el vaso cuando lo estrello contra el suelo. Todo por No lo dejar, estrelló, lo dejó caer. para dejarme en ridículo. Bueno, pero vosotros entendéis lo que quiero decir. Me voy a por la fregona. Es, Hay otro... entonces, ya para terminar con esto, este principio de insustancialidad, de no conservar la forma, es lo que marca también la naturaleza ilusoria de lo existente, ¿no? Entonces,
de lo que nosotros percibimos en el estado de vigilia. Porque, por ejemplo, vosotros qué podéis decir de la realidad que experimentáis durante los sueños nocturnos. A veces es como si lo estuviese viviendo. ¿Tú dirías que es una realidad real? Si la comparo, es decir, si la comparo con la que tengo ahora, podría decir que sí, porque hay momentos en los que incluso se siente, se huele, se escucha, pero no lo es ilusión. Exacto. Hasta ahora, si tú asesinas a alguien en sueño, la justicia humana después no te condena. Una ilusión. Si tú sueñas que tu casa está ardiendo y después te despiertas, la casa no está ardiendo. Por lo tanto, podríamos decir que es una realidad ilusoria, ¿verdad? En comparación a esta, a la de la vigilia, donde aquí, si cometes un crimen, sí que y te pillan, sí que te condenan, te juzgan y te condenan. Es decir, el karma, la ley del karma, aquí actúa muy implacablemente. Tú en sueños te puedes tirar por un tejado, desde un tejado, y volar. Aquí, en esta realidad ilusoria de la vigilia, si te tiras de un tejado alto, lo más seguro es que te conviertes en un huevo frito, ¿no? Ilusoriamente, pero te conviertes en un huevo frito ilusorio, ¿no? Y te hacen un funeral ilusorio y te incineran ilusoriamente. Pero todo eso sucede. Entonces decimos, como no podemos comparar esta realidad de la vigilia con ninguna otra, decimos que esta es la realidad real. Pero desde el punto de vista de un Buda despierto, esta realidad es tan ilusoria como la de los sueños, con leyes distintas, leyes kármicas distintas. En los sueños también hay leyes. Y cuando se practica el sueño lúcido, uno puede vivir conscientemente respetando las leyes del sueño. Puede viajar, puede hablar con personas en el sueño, cuando aprende a manejarse dentro. De la misma forma que hay que aprender a manejarse dentro de este sueño, de la vigilia, respetando sus leyes también. Por ejemplo, como hemos visto, la ley de la gravedad, ¿sí? Y otras leyes de la termodinámica. El sol y el fuego queman en este sueño. Entonces, podríamos decir, vale, como esto es lo único que conozco, lo único que sé, donde he nacido, donde vivo, pues para mí esta es la realidad y es bastante real, porque cuando me siento en zazen, a mí realmente las rodillas me duelen realmente y no me sirve de nada que diga que esto es maya, que esto es ilusorio, y cuando la persona amada me deja, yo sufro emocionalmente y tengo miedo de morir y de perder mi yo. Esa es esta realidad que me parece bastante real, ¿no? Y eso es lo que nos dice la educación, la cultura, el sentido común en el que hemos sido formateados. Pero cuando uno se despierta, se da cuenta de que esta realidad es también un sueño. Por eso, a la experiencia del despertar se le llama despertar. Y no se le llama footing, se le llama despertar. ¿Por qué al Buda se le llama el despierto? Porque se ha despertado del sueño de la existencia.
fijaos si es tan insustancial y evanescente la naturaleza de esta realidad. Aunque nosotros tocamos la madera y decimos, mira, esto suena sólido, suena contundente, mi hueso tocando la madera es una sensación de materialidad. Es un hecho mental. Lo que nosotros llamamos sensaciones, lo que llamamos materia, lo que llamamos densidad, es una percepción mental. Y el hecho es que en el momento de la muerte, todo lo que considerábamos sólido se vuelve líquido. Incluso los líquidos internos empiezan a salir por todas las aperturas, porque ya no hay ninguna fuerza que las contenga, ¿verdad? El cuerpo hace, se afloja completamente. Los sentidos se nublan hasta apagarse y ya no hay sensaciones visuales y no hay sensaciones táctiles, ni gustativas, ni olfativas. El calor del cuerpo va desapareciendo primero de las puntas y de las extremidades y el cuerpo se va quedando frío, por eso se le llama fiambre, ¿verdad? Se va quedando frío hacia adentro, al final se le queda el calorcito último en el interior hasta que se enfría también y pierde completamente la temperatura. Y todo se deshace, y todo es como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiéramos sido. A eso. Entonces es cuando, si uno conserva la lucidez, un poquito de lucidez, es cuando se va dando cuenta de que la realidad, la vida, es un sueño, es ilusorio. Ahora, es muy importante lo que he dicho al principio. El que esta realidad sea ilusoria no significa que haya otra que sea menos ilusoria. Porque uno puede decir, vale, esto es ilusión, pero voy a encontrar una manera de salirme de esta ilusión y de llegar al mundo real. No. No era una pregunta, pero era Juan Miguel había antes intervenido. No, era simplemente para confirmar que lo había entendido. Es como o sea, ilusorio, la realidad ilusoria es como decir una realidad parcial. Sí. No es que sea mentira, o sea, es que es parcial. No, es que sí. Sería inabarcable, excepto que nosotros fuéramos todos los bichos y todas las plantas. Exacto. Ese es un aspecto. Después es ilusoria también porque no permanece. No tiene permanencia, no tiene consistencia. Es como el humo. Ahora, si tú vives percibiendo y aceptando que esta realidad es como el humo, entonces vives en armonía con esta realidad ilusoria. Eres uno con ella. El gran problema es cuando, aunque la naturaleza de esta realidad es ilusoria, uno vive creyendo que es real, que las cosas son sólidas, que son permanentes, que tienen sustancia. Entonces es cuando se vive en la ilusión. Se vive en la ilusión y este estado de vivir en la ilusión es origen de dolor y de sufrimiento. Vivir en la ilusión, en este sentido, ilusión entendido como una distorsión cognitiva. La visión correcta es ¿Eh?
Que la visión correcta Exacto. de la que habla Buda es Esa. La visión correcta es ver la realidad en su verdadera naturaleza. Tal como es. ¿Eh? Tal como es. Tal y como es, impermanente, insustancial, y por lo tanto ves la magia de la realidad, disfruta de ella, es decir, la gozas, la celebras, pero no te aferras, ni la rechazas, sino que vibras al unísono con eso porque tú eres eso. No es que tú percibas esa realidad, es que tú eres esa realidad. Nosotros somos eso y somos de la misma naturaleza que esa realidad.